Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Muy buenas tardes amigos, bienvenidos aquí a otra edición de Caminos de Encuentro. Yo soy Elías Cornejo, estamos acá a través de Radio Claret Digital, evangelizando al mundo digital, ¿verdad? Así que agradecemos nuevamente a nuestros amigos de aquí del Santuario Nacional del Corazón de María, a los hermanos claretianos por esta oportunidad de estar con nosotros, recordándoles también que este programa se retransmite los jueves a través de Radio Hogar, La Voz de la Iglesia, en el 93.1 FM estéreo. Así que, bueno, estamos acá hoy con un tema bastante interesante y tenemos como invitada a Joana Ábrego del Centro de Incidencia Ambiental. Bienvenida, Joana, acá a Caminos de Encuentro. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y el tema que vamos a tratar hoy es bastante interesante, es sobre el tema minero, que levanta muchas suspicacias, muchas encontronazos, ¿verdad? Yo siempre digo que es un tema de mesa familiar, porque todo el mundo siempre te vas a encontrar uno que esté a favor o en contra, uno que fue a la protesta y otro que no. Pero lo que más vamos a hablar hoy es sobre el fallo histórico de la Corte Suprema de Justicia que pues cerró, por decirlo de alguna manera, el tema minero, lo zanjó, las protestas, pero dejó como ciertos resquemores y ciertos vacíos y ciertas ambivalencias, digo yo, dentro de eso. A pesar de todo, a pesar de que fue zanjado, pero queremos que tú nos vayas a sacar de ciertas dudas. Así que vamos entonces con esta primera parte. Yo quisiera comenzar con el contexto. El año 2023, el tema minero estaba en su apogeo. Fue el cierre de un periodo presidencial bastante marcado por incidencias de todo tipo, por la pandemia, por las protestas del año anterior, por el tema social, por el aumento de la gasolina, etcétera, etcétera. Y llega 2023 y comienzan nuevamente las protestas. Con dos variables bastante interesantes, que yo decía, en el 2022 se rompió un equilibrio bastante interesante, y si no recuerdan ustedes, amigos, normalmente las protestas vienen en la ciudad, siempre eran en la ciudad, y de repente aparece Santiago, aparece Penonomé, aparece el interior del país, se involucra en la vida política del país. Dice, aquí estamos, existimos. Curiosamente, Joana, y quiero comenzar con eso, ¿qué implica este fallo de la Corte Suprema del 27 de noviembre del 2023? ¿Qué es lo que sucedió? Primero, pues muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar acá con este tema tan trascendental para la vida de nuestro país y de toda su población. Mira, hay que ir quizás un poquito más atrás que el fallo, es entender que en el 2021, una vez nos estamos recuperando de la pandemia del coronavirus, la administración de ese momento, el presidente Laurentino Cortizo y su gobierno, le anuncian al país formalmente que vamos a convertir a la minería metálica en uno de nuestros pilares para la recuperación económica del país. Eso, por supuesto, para las organizaciones ambientales, de derechos humanos, comunitarias, que veníamos siguiendo el tema minero por muchos años, advirtiendo de los graves peligros de la minería metálica para un país como el nuestro, para sus comunidades, para su cultura, para su biodiversidad, fue una señal de alarma.
En ese momento nos activamos todos y conformamos lo que ahora es el Movimiento Panamá Vale Más Sin Minería, que se conforma en ese momento con 30 organizaciones, ya son más de 40 organizaciones que conforman este movimiento a nivel nacional, con una serie de organizaciones gremiales, de base comunitaria, de defensa de derechos humanos, que entiende el grave peligro que suponía esta actividad para nuestro país y que une esfuerzos en ese momento. Es importante mencionar que en ese momento nuestro país contaba con 15 concesiones de minería metálica y más de 100 solicitudes para el desarrollo de esta actividad a todo lo ancho de nuestro territorio. Es decir, no había ninguna provincia o comarca de nuestro país que no tuviera interés de desarrollar un proyecto minero. Y es que, bueno, el yacimiento, la riqueza mineral de nuestro país lo justificaba, pero lo que hemos sostenido de manera consistente a lo largo de los años es que Panamá tiene una riqueza mucho superior a su riqueza de minería metálica que está en ese subsuelo, que es una riqueza en su superficie, que parte de un ambiente que es rico en agua, una riqueza hídrica exuberante, una riqueza en biodiversidad, como los diferentes ecosistemas con los que contamos, su riqueza y diversidad de especies, interactúan para crear un ambiente envidiable para el resto del mundo, un ambiente que entonces le proporciona a las comunidades panameñas de un equilibrio de vida que estamos llamados a respetar. Entonces venía esta grave amenaza en el 2021 y empezamos con esta campaña para lograr una moratoria minera, para lograr, porque en ese momento las concesiones, la mayoría de ellas estaba vencida y requerían de una prórroga. Y nuestra intención era con esta moratoria minera evitar que se otorgaran prórrogas a esos contratos y evitar también que se aprobaran el resto de solicitudes que estaban. Ahí empezamos a hacer esta campaña, a presentar sucesivas veces en la Asamblea Nacional este proyecto de ley, y se logra en su momento, en el contexto de la renegociación de este contrato de la mina de cobre de Panamá, como una reacción del gobierno a esa presión increíble que se sintió en las calles y, como tú lo dices, a nivel nacional, abrir esta discusión de la posibilidad de una moratoria minera. Y es ahí donde se aprueba, después del contrato minero, lamentablemente, esta moratoria que hoy por hoy libera al país en buena parte de la minería metálica en el resto del país, y quedamos entonces con la gran interrogante de Minera Panamá. ¿Qué pasaba con Minera Panamá? Ya se había aprobado su contrato ley, un nuevo contrato negociado y aprobado en un escenario muy cuestionado por la falta de transparencia, por la violación de una serie de etapas y procesos, por la celeridad de sus últimos momentos, una Gaceta Oficial que sale incluso en un día inhábil, a pesar del malestar que había en las calles ya desde sus últimos debates en la Asamblea Nacional. Y este tema entonces se somete al control de la Corte Suprema de Justicia. Es preciso recordar que, a pesar de que la empresa hoy por hoy plantea al país como uno en donde no hay seguridad para la inversión, es preciso rescatar que nada más alejado de esa realidad, porque contamos con un país que tiene balances y contrapesos, en donde el órgano judicial está llamado a controlar los actos de un ejecutivo y legislativo que muchas veces no se circunscribe a las limitaciones que le da la ley. Y eso es lo que estamos viendo en este caso. Encontramos entonces un fallo de la Corte Suprema de Justicia en noviembre del 2023 que dictamina que se han violado 25 artículos de la Constitución. Y aquí es importante decir que no era el primer fallo. Ya en el 2017, realmente se notificó en el 2018, la Corte Suprema de Justicia había declarado inconstitucional el primer contrato de Minera Panamá, estableciendo que era necesario que para otorgar esta concesión se diera un proceso de licitación pública, porque se veía que había una contratación directa sospechosa en donde no se garantizaban los mejores intereses del país. Recordemos que ese contrato, el de 1997, fue catalogado como el ministro de Comercio de su época como el peor contrato de concesión minera del mundo. Esas eran las circunstancias que teníamos. Una pregunta aquí, entendiendo. Ha habido casos emblemáticos en el país, por ejemplo, el tema de los radares, que también se dio por licitación directa. ¿Por qué con el caso de los radares sí hubo un juicio y se llevó a funcionarios públicos, incluyendo al presidente actual, a juicio? Y sin embargo, con este de la minera no se hizo eso.
Bueno, eso es algo interesante y una pregunta que hay que hacerle definitivamente al Ministerio Público. El Ministerio Público acumula más de una decena de denuncias penales asociadas al caso Minera Panamá, varias de ellas presentadas por el Centro de Incidencia Ambiental, la organización a la que pertenezco, en donde cuestionamos y denunciamos el rol en particular de los ministros de Comercio e Industrias, dos de ellos que permitieron que la explotación minera continuara una vez ya había sido notificado el fallo del 2017. Es decir, permitieron directamente una ilegalidad porque el Código de Recursos Minerales prohíbe una actividad minera que no esté amparada en una concesión. Perdida la concesión minera en 2018, la empresa sigue activada y el ministro de Comercio e Industrias lo tolera y por eso se presentan las denuncias. Se presentaron también denuncias en contra de la empresa minera por todas las infracciones detectadas en los informes del Ministerio de Ambiente y esas investigaciones siguen en curso. El Ministerio Público realmente no ha dado una explicación al país de cuál es el avance. Hemos pedido también explicaciones al Ministerio Público en torno a una potencial investigación oficiosa que pensamos el Ministerio Público debió iniciar en su momento para entender cómo es posible que se aprueba a tambor batiente este contrato que luego es declarado con 25 infracciones a nuestra Constitución y fue en su momento cuestionado de que si es que había un esquema de corrupción asociado a esa autorización. Entonces, lo correcto hubiera sido que de manera oficiosa el Ministerio Público, porque tiene muchas más herramientas que sociedad civil, pudiera hacer una investigación sobre si en efecto hubo o no hubo corrupción asociada a este caso. Ahora, en este caso y profundizando en este tema, parte de las obligaciones del Estado panameño tienen que ver con estas investigaciones. Entonces, ¿a qué circunscribe la responsabilidad del Estado ahorita mismo este fallo de la Corte Suprema? No, este fallo lo que hace en noviembre del 2023 es decir, este nuevo contrato que me has presentado, que has aprobado, es nuevamente inconstitucional y lo es por las mismas infracciones que ya se habían detectado en el 2017, incluyendo la ausencia de una licitación pública, pero también infringe la Constitución porque hay una infracción al derecho a un ambiente sano, hay una infracción a los derechos de la niñez asociados a disfrutar del derecho a un ambiente sano, el derecho a la salud, hay una serie de derechos asociados de las comunidades directamente afectadas que se consideran grupos en situación de vulnerabilidad y que merecen una protección de parte del Estado y todo esto asociado al hecho de que no se considera que se contaba para esa concesión con un estudio de impacto ambiental actualizado que diera suficiente información sobre las afectaciones de derechos humanos que pudieran estar involucradas con el proyecto. Entonces la Corte es realmente enfática, nunca habíamos visto, todos los activistas de derechos humanos lo reiteran cada vez que hablan de este fallo, que nunca se había visto un fallo con tal desarrollo y profundidad en las afectaciones de derechos humanos, en particular en una actividad. La Corte es contundente en decir incluso que si tiene que poner en la balanza el interés económico y el derecho a un ambiente sano, debe inclinar la balanza hacia el derecho a un ambiente sano y garantizar la supervivencia de la población. O sea que, amigos radioescuchas y también de televidentes que ven a través del canal de YouTube de Radio Claret, estamos hablando del tema minero, de las implicaciones que tiene el fallo de la Corte del 27 de noviembre de 2023, pero sobre todo estamos viendo, y lo que nos está explicando Johanna, es que todos los gobiernos de Panamá, todos, sin exclusión, violaron sistemáticamente la Constitución Nacional de forma impune, o sea, sin ningún dolo. Así es. Desde la administración de Pérez Valladares, que otorgó el primer contrato en 1997, y luego las diferentes administraciones que toleraron, como decía, la explotación de esta mina sin que estuvieran paradas en un contrato de concesión, las dos administraciones siguientes, y sobre todo la falta de sustanciación de una serie de procesos de sanción por infracciones ambientales que ya habían sido detectadas por el Ministerio de Ambiente. Una nota de la prensa detecta más de 200 infracciones o hallazgos de infracción de incumplimiento, infracciones que todavía están aún por investigación. Hay 10 procesos que han culminado con más de $20,000 en multa, que realmente
es poco comparado con la envergadura y las infracciones que estaban en cuestión, pero siguen en curso 5 procesos de sanción más en donde hay que dilucidar cuál fue la responsabilidad de la empresa y si realmente hubo estas infracciones a sus obligaciones ambientales. Así que la situación es grave, una situación, recordemos que es un proyecto de gran envergadura, es una concesión de 12.000 hectáreas en pleno corazón del corredor biológico mesoamericano, una zona en donde no solo hay poblaciones indígenas muy vulnerables, 9 poblaciones de ellas, sino que además hay un ecosistema muy vulnerable en el sentido de que hay, según los estudios del propio Ministerio de Ambiente, hay más de 200 especies en algún grado de amenaza o peligro de extinción en esta zona. Y ese equilibrio ecológico que ahí está es fundamental para las comunidades que allí viven y es también fundamental para el mundo en una crisis de biodiversidad y en una crisis climática en la que vivimos y en donde resulta siempre como chocante que nuestro país es siempre un líder en las negociaciones ambientales, defendiendo la lucha contra el cambio climático, pidiéndole a los países que hagan su cuota de sacrificio en términos de desarrollo para proteger estos ecosistemas que son fundamentales para nuestro futuro, pero por otra parte, a nivel interno, se toman estas decisiones de desarrollo como el desarrollo de esta mina, que va en total contradicción con estas aspiraciones. Una cosa que has dicho muy interesante, el tema del hábitat. Y cuando dicen siempre las especies en peligro o vulnerables, yo siempre planteo lo siguiente, la primera especie en vulnerabilidad es el humano. Y Así somos es. la única especie animal que atenta contra su propio hábitat. Eso es una cosa que a mí me parece impresionante. Es decir, y algo que has dicho, son 12.000 hectáreas. De la concesión De la minera concesión solamente, más el resto del desarrollo Y accesorio. allí, por ejemplo, hay una cosa que es bien importante. Cómo el CIAM está, digamos, monitoreando las implicaciones o la aplicación de este fallo a nivel, digamos, de la minera y del gobierno. Por supuesto, mira, nos hemos aliado con muchas otras organizaciones que están totalmente alarmadas por esta situación. No solo ya trabajamos a través del movimiento Panamá Vale Más y Minería, sino que también, como somos parte del capítulo panameño de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, que es realmente la organización no gubernamental de protección ambiental más grande del mundo, utilizada como referente para muchas cosas, como por ejemplo para la protección del patrimonio natural, patrimonio de la humanidad. En este capítulo panameño nació la idea de conformar una mesa técnica convocando a profesionales e interesados voluntarios de todos los sectores que estuvieran preocupados en ese momento en donde nos enfrentábamos al fallo y que apostábamos todos por un cierre definitivo y seguro de esta mina, porque es importante entender que el fallo fue un hito, fue en muchos sentidos una victoria, pero también una fuente de mucha preocupación porque somos conscientes de que abandonar ese proyecto en el medio del corredor biológico mesoamericano con la presencia de comunidades tan vulnerables era una receta para el desastre, era propiciar un evento mucho más grande de contaminación y de problemas de salud pública muy importantes. Y sabíamos, por supuesto, que nuestras autoridades no estaban a la altura de ese reto porque nunca han contado con la capacidad institucional realmente para fiscalizar una actividad tan compleja como esta. Esa es una de las razones por las que siempre hemos defendido que nuestro país simplemente no tiene que descartar la minería metálica como una opción de desarrollo, porque no solo entra en directa contradicción con nuestra vocación natural, que es un Panamá verde y hermoso de paisajes, de recursos naturales, de nuestra cultura, sino que además es un país que no cuenta con la solidez de sus instituciones para hacer contrapeso a una empresa millonaria que viene con su expertise, pero luego tiene unas instituciones muy débiles con funcionarios que no tienen un resguardo para realmente cumplir su labor desde un punto de vista técnico sin estar como temerosos de lo que pueda suceder después de que esos dictámenes técnicos se lleven. Entonces, lo que hemos hecho con la mesa técnica de cierre de minas del Comité Panameño de UICN es iniciar una revisión de toda la documentación. Lo primero que tuvimos que hacer, de hecho, fue empezar a obtener toda la información técnica asociada al proceso de cierre, porque es
una documentación que no estaba a disposición del público y que hoy todavía hay muchos documentos que no están a disposición del público. Hemos tenido que ir como SIAM incluso en una acción en habeas data ante la Corte Suprema de Justicia para obtener parte de esta información. Hay, de hecho, un proceso en habeas data todavía que no ha sido resuelto por la Corte Suprema de Justicia y es asociado a los estudios que hizo el Ministerio de Salud en un incidente muy lamentable en donde fallecieron 2 personas en la comunidad de Nueva Lucha, en Donoso, que se dijo era un episodio de gastroenteritis asociado a consumo de agua no tratada, pero que los estudios nunca fueron revelados, nunca se dio una explicación completa sobre la situación en la que están, y realmente cualquiera de los 2 escenarios es de suma preocupación, creo, para la población panameña, porque por un lado hay una sospecha de que los eventos puedan estar asociados a la contaminación del proyecto minero, pero por otro lado, si no es ese el caso y la alternativa es que esta comunidad tiene esta afectación a su salud por no contar con agua potable, que es un derecho básico, entonces, ¿cómo podemos hablar de que un proyecto minero le trae desarrollo a las comunidades si estamos ante este escenario en donde una comunidad en un solo episodio mueren 2 personas y son evacuadas 10 personas en situación crítica en donde estuvo en peligro su vida? Entonces, es una radiografía de la realidad que viven estas comunidades que no tienen oportunidades, que no han visto ese impulso económico a raíz de la actividad y que realmente esta actividad no les ofrece un modelo de desarrollo sostenible a largo plazo. Porque recordemos que es un yacimiento, la minería metálica es el aprovechamiento de un yacimiento que es finito. De hecho, el yacimiento en Donoso es de extrema mala calidad, no hay mucha concentración de mineral por cantidad de roca. Y eso hace que más temprano que tarde esta operación deba descontinuarse porque ya no hay suficiente valor en el material que puede ser extraído. Y lo que puede suceder claramente en esa mina es lo que ha sucedido históricamente en los proyectos mineros en nuestro país, y es que son abandonados por las empresas mineras, los pasivos ambientales abandonados también, dejados al Estado para ser remediados, y los pasivos laborales y sociales igualmente. Tenemos un caso muy icónico en el área de Remansa, en Veraguas, en donde hay 3 estudios de científicos de la UTP y de otras asociados con universidades internacionales que detectan graves niveles de contaminación por metales pesados en el área donde estuvo el proyecto minero Remansa, y las comunidades viven en esta zona. Se encontraron los estudios no solo en agua, sedimentos, sino en sus propios cultivos. La acumulación de los metales pesados, que está asociado a graves efectos en la salud pública. Los 3 estudios hace varios años recomiendan al Estado panameño un plan de remediación en el área, y no hemos logrado que ninguna autoridad atienda este grave legado de la minería metálica usual en nuestro país. Vamos a seguir con Joana acá en Radio Claret y en Radio Hogar para que ustedes puedan profundizar un poco más sobre el tema minero, pero vamos a ir a una pausa y regresamos entonces con el tema de la movilización social, y vamos a ahondar un poco más también, Joana, en este tema del impacto en las comunidades en la zona de minera de Coclé, Colón. Así que vamos a seguir con más acá a través de Radio Claret. Más oscuras, tú me diste luz. En la enfermedad más cruda, fuiste mi salud. Cuando todo fue tristeza, me llenó tu paz. En silencio tú secaste cada lágrima. Cuando me quedé sin techo, tú fuiste mi hogar. Me abrazaste y protegiste en mi soledad. Tendiste tu mano, tu rostro sonrió.
mi eterna alegría. Eres toda mi riqueza, toda mi razón, el refugio y fortaleza de mi corazón. Todo lo que tengo, todo te lo doy, todo te lo ofrezco, porque tuyo soy, Señor. Te entrego mi vida, te entrego mi vida, son tuyas mis horas, mis noches y días. Te entrego mis sueños y mis melodías, pues tú eres mi dueño, mi eterna alegría, mi eterna alegría. Te entrego mi vida, te entrego mi vida, son tuyas mis horas, mis noches y días. Te entrego mis sueños y mis melodías, pues tú eres mi dueño. Mi eterna alegría. Te entrego mi vida. Bueno, amigos de Radio Claret, estamos acá de vuelta. Les repetimos también la repetición de este programa el jueves a través del 91.3 de Radio Hogar FM, La Voz de la Iglesia. Bueno, estamos acá con Joana, que nos está hablando un poquito, ella viene del CIAM, y nos está hablando sobre el tema de la mina. Y estábamos conversando mientras escuchábamos esta canción, Te entrego mi vida, ¿verdad? Sí, bonita canción, la verdad. Y yo creo que una de las cosas que más impresionó, a mí me llamaba la atención la juventud de los dos cantantes, y vamos a hablar un poco sobre ese tema. ¿Cómo fue la juventud, en cierta medida, la que lideró en las calles las protestas contra la minería? ¿Por qué crees tú que eso fue tan impactante para los jóvenes? Cosa curiosa, porque no está pasando lo mismo en los mismos niveles en estos momentos, aunque tenemos ya más de un mes de protestas. Los jóvenes no han llegado a esa misma implicación. ¿Por qué el tema minero sí motivó a los jóvenes en ese momento? Mira, es muy difícil dar una explicación en nombre de la juventud, pero lo que veíamos estando al lado de ellos era este rechazo al modelo de la minería metálica como parte de la identidad suya, de su país y por asociación de ellos mismos. Una generación que afortunadamente ha crecido dentro de este nuevo despertar de la conciencia ambiental, de que entendemos que somos parte de nuestra casa común, que tenemos esta interconexión con todo lo que está a nuestro alrededor, que dependemos de ese equilibrio que nos rodea, y que se sentía muy una parte emocional, venir desde la emoción, venir desde ese convencimiento de que hay otra opción de desarrollarnos, que no hemos avanzado tanto en tecnología como para destruir todo lo que tenemos básico y quedamos por sentado. Entonces se sintió esta explosión también como de hartazgo de un gobierno que no estaba respetando
la institucionalidad, que no estaba respetando el debido proceso, y se ve como ese proceso al final tan acelerado para la aprobación y promulgación del proyecto de ley, y sentimos como eso, como una llama que se encendió, y que luego este movimiento de jóvenes llama a una población en general que quizás no se sentía convocada por los gremios que en su momento estaban ya manifestándose, porque recordemos que esta activación viene de muchos años, pero reactivada en el 2021 con acciones constantes de calle por todos los gremios y organizaciones que son parte del movimiento Panamá Vale Más y Minería, pero luego se ven convocados en este grupo de jóvenes que solo marchan como una bandera, y es la bandera de Panamá. No había ningún logo de ninguna organización, ninguna bandera de ninguna otra organización, la bandera era Panamá. Y sentimos que eso toca la fibra más profunda de una población en general que salió masivamente a apoyar en las calles esta lucha en contra de la minería metálica, que logra entonces la moratoria de minería metálica para todo el país, y que logra que la Corte Suprema de Justicia priorice una decisión sobre este proyecto lo más rápido posible, pero sí una decisión que no sentimos que tampoco que fue presionada por esa abrumadora mayoría que estaba en la calle, porque ya había habido una decisión previa en el 2017 de la Corte en exactamente el mismo sentido. Sentimos que sí, la gran diferencia del asunto fue la celeridad que se le imprime al proceso, porque recordemos que la demanda original había sido presentada en el 2019, fallada en el 2018, es decir, casi 10 años esperando un fallo, y esta fue en cuestión de días que la Corte dijo tenemos que darle una solución a este problema jurídico que enfrentamos. Ahora, una cosa, Joana, con relación a esto que estás diciendo, me llama la atención que dices, bueno, la bandera era Panamá. Sin embargo, no es una crítica, pero sí como una pequeña duda que a mí me dio. Sí. De este movimiento antimina, porque era un movimiento básicamente antimina, antiminero, y anti la explotación específicamente de la mina de Donoso. No era en general, pero se llevó todo lo demás, ¿verdad? Porque era, digamos, como el gran referente. Ahora, a mí lo que me llama la atención es que después no hay una propuesta política sobre eso. O sea, allí siento yo que está la debilidad del movimiento. Yo eso sí creo que ahí le faltó a los jóvenes como esa mordaz política de poder hacer una propuesta. Se perdió una valiosa oportunidad no de politizar a los jóvenes, sino de hacer ciudadanía eficiente y efectiva para transformar una realidad que, como es la panameña, que es compleja. No se vinculó, por ejemplo, el tema de las protestas con el hartazgo del sistema, contra el sistema político, por ejemplo. Sí, por supuesto. Mira, obviamente nosotros como organización no nos involucramos en el tema político partidista, pero ciertamente veo la cuestión que planteas en el sentido de que no hubo una propuesta política directa que atendiera esta gran inquietud de la población por un modelo económico distinto. Yo siento igual que tú que esto es una deuda que el país y que la clase política todavía tiene con el país, claro. Pero sí que se ve en una decisión muy política en las elecciones como hubo un gran rechazo a los diputados que aprobaron este contrato de ley en su momento, y la mayoría de ellos no lograron de hecho una reelección, y por eso se ve esa renovación en gran medida en la Asamblea Nacional, y están ahora todos los ojos puestos en esa nueva Asamblea Nacional que debe traer una impronta distinta, que no debe participar con el Ejecutivo de perpetuar este proyecto minero y este modelo extractivista, sino que debe responder a ese electorado que los eligió por ser diferentes, lo eligió en rechazo a esa traición que sintieron de los políticos tradicionales de siempre, que por encima de la voluntad popular y por encima del bienestar del país entregaron nuestros recursos, entregaron nuestro territorio a esta empresa minera. Entonces, hemos ido, de hecho, a la Asamblea Nacional a recordarle a los diputados esta responsabilidad legal y moral tan importante que tienen al decidir esto, para que no haya esta equivocada noción de que, bueno, el Ejecutivo es el que ahora tiene que resolver. No pensamos que esa es la ruta. Si bien ahora el presidente ha dicho ese tema no va a ir a la Asamblea Nacional, hemos recordado a los diputados de la República que es su rol fiscalizar el quehacer del órgano ejecutivo y garantizar que de manera general el Estado
se respeta el Estado de Derecho. Y eso es lo que está en juego. Otra cosa que está en juego, que es muy importante aquí, porque no era una cuestión solo sobre la conservación ambiental, sin duda, era también dos elementos adicionales, una ruptura del Estado de Derecho mismo de Panamá, en donde básicamente lo que se le dice a la población panameña con la aprobación de este contrato es: la Corte Suprema puede decir lo que le dé la gana. El que decide qué se hace en este país es el órgano ejecutivo con la complicidad del legislativo. Y era muy grave ese mensaje, que esa distinción en que no somos iguales ante la ley, sino que hay algunos que se pueden salir con la suya y a pesar de que tienen un fallo en contra, continuar. Y por otro lado, también una lucha que está muy presente el día de hoy, que es la lucha por la soberanía de nuestro país. Ciertamente esta generación joven que impulsó esta gran movilización no fue la que peleó por nuestra soberanía antes, pero es la que está recogiendo la bandera y la que sigue. Y sí sentimos de esa juventud, aunque no esté tan activa en este justo momento, sí sentimos que todavía están extremadamente vinculados al tema minero, y se nota, seguimos en las redes sociales las interacciones de la gente y siempre sentimos presente como que incluso cuando se está discutiendo un tema que no es minería, sale el tema minero. Así que sí confiamos en que ese electorado que eligió una Asamblea Nacional diferente está poniendo la lupa allí para que ojalá esos políticos nuevos presionen para que haya una solución distinta. Bueno, yo te lo pongo de esta manera porque la siguiente pregunta tiene que ver un poco con lo que ya avanzabas hace un rato, que era el tema de el impacto en las comunidades. Tenemos el caso formalmente, hablar de democracia, valga la redundancia, formal, es decir, la gente va y vota. Y los panameños hemos sido como, así como el gran referente centroamericano, mayoría, o sea, siempre somos como de los países que más van a emitir el voto. Todavía creemos en cierta medida en la democracia formal y en elegir a nuestras autoridades. Y sin embargo está contrapuesto al tema de la democracia popular, a la democracia comunitaria, a la democracia que es más directamente de las comunidades. ¿Cómo casan ustedes este fallo de la Corte Suprema con la democracia comunitaria, esta democracia de cabildeo de las comunidades reunidas, que le dicen a la Asamblea, por ejemplo, queremos que defiendan nuestro derecho a una vida digna, a tener una salud integral, a tener agua potable, a tener electricidad sana, limpia? Es decir, ¿cómo podemos vincular estas dos cosas cuando la Asamblea, y lo digo en serio, la Asamblea jamás sale del hemiciclo legislativo? O sea, cuando los diputados salen de la Asamblea es a vacacionar, a pasear en yates y a hacer cualquier otra cosa, menos visitar las comunidades. Van y se toman 3, 4 fotos, selfies, lo que sea, y vámonos. Entonces, ¿cómo puedes legislar para un país? Y lo más triste es que los diputados de la zona de impacto minero jamás aparecen en esas zonas. Entonces, ¿cómo puedes legislar para un país que no conoces, claro, y del que te aprovechas? Entonces, claro, esa es una pregunta que a mí me preocupa mucho. Me parece una cuestión supremamente importante porque lo veo como ese segundo paso que sí o sí debemos dar como país, ¿no? Estamos enfrentados a este despertar de nuestra verdadera identidad como un país de oro verde que quiere impulsar otra forma de desarrollo, uno que no sacrifique esos recursos que son parte de nuestro legado, de nuestro patrimonio, pero para lograr eso necesitamos una formalización, necesitamos mejores instrumentos, y yo siempre pienso constantemente en esta cuestión, en la fortaleza y en el poder que tiene el mecanismo del ordenamiento del territorio, el ordenamiento territorial, porque es una decisión en anticipado, es decir, antes de que vengan los grandes proyectos de inversión a endulzarnos la oreja y decirnos que, mira, va a haber un poco de impacto ambiental, pero tranquilo, que va a haber trabajo, que todo va a estar mejor con este proyecto. No, sino que antemano hay un proceso de planificación ampliamente participativo e inclusivo que se lleve no a nivel de la ciudad, sino que se haga a nivel local, en donde haya un consenso y una decisión
obviamente basado en la ciencia también, entendiendo que hay áreas de capacidad de carga, donde está nuestra área de recarga hídrica, no podemos afectarla con una actividad contraria a esa capacidad, pero sí un proceso inclusivo de ordenamiento. Yo pienso que esa es la gran deuda que tiene nuestro país, ha sido poner todos los huevos en una sola canasta, y esa canasta se llama evaluación de impacto ambiental. Todo el mundo conoce los nefastos estudios de impacto ambiental y todas sus carencias desde el punto de vista técnico, carencias de su proceso de participación legítima de las comunidades. Hay muchas quejas que llegan a nuestra oficina todos los días de la gente que ya nos aprobaron el estudio y ni siquiera nos enteramos. ¿Cómo así que hay 2 encuestas en todo el estudio de impacto ambiental y la mayoría nunca le avisaron que se estaba planeando hacer este estudio ni nos pidieron nuestra opinión? Y hay un montón de información en ese documento que es falsa. Dicen que es el río tal y no es el río tal, es el río este otro, y no hablan del impacto que eso va a tener en la escuela o en la comunidad, ¿no? Entonces, ese estudio de impacto ambiental tiene unos límites y el siguiente paso tiene que ser un ordenamiento territorial que respete esa vocación y en donde la comunidad planifique su desarrollo, tome decisiones sobre su territorio y pueda después, procurando el respeto de esa planificación conjunta, ve su calidad de vida mantenida y de hecho mejorada. Estamos hoy en la situación del país, en una grave crisis en Azuero por el tema de la contaminación de los ríos, y es una situación que ha alcanzado un estado crítico en Azuero, pero no es diferente del resto del país. Una situación que se repite no solo con el uso indiscriminado de agroquímicos, una mala planificación del territorio, sino que también con el tema de la mala disposición de los residuos sólidos, líquidos y peligrosos. Es decir, en este país se pone un vertedero en cada esquina, en un río, en un manglar, en cualquier sitio, al lado de una comunidad. Entonces, y son retos estos tan neurálgicos e importantes para nuestra calidad de vida de todos nosotros que habitamos este país. No hemos sabido como país y mucho menos nuestras autoridades resolver estos problemas tan básicos y tenemos la aspiración de convertirnos en una megapotencia de minería metálica ahora con el nuevo diseño del órgano ejecutivo diciendo que no, que va a ser minería estatal o algún tipo de minería mixta, no se preocupen, que directamente el Estado se encarga de alguna manera, pero no han podido ni siquiera resolver históricamente el problema de los residuos sólidos. Y lo peor del caso, Joana, en este sentido, es la normalización que tenemos del impacto de estos pequeños, porque le decimos los pataconcitos, o sea, como que lo normalizamos tanto que nos parece tradición tener que tirar la basura en cualquier lado. Ahora, así es. Vamos a saludar a la gente de Donoso. Fíjate que nos están en sintonía con nosotros. Bueno. Gracias por estar y gracias por resistir. Gracias por ser todavía un bastión de esperanza para un país que sea verde, que sea limpio, que sea y que sea ecológico, sostenible, ¿verdad? Yo siempre creo, Joana, que una de las cosas más importantes es que sin apoyar a las comunidades, este tipo de leyes no van a ser realmente eficientes. Entonces, ¿ustedes tienen algún tipo de programa o de capacitaciones que vaya a las comunidades, que les explique un poco las leyes, que profundice sobre el fallo a las comunidades? Sí, de hecho, junto con la mesa técnica se ha generado, y con el Movimiento Panamá Vale Más y Minería también se ha generado una cantidad importante de documentos. Aquí tenemos uno de ellos, generado por la mesa técnica, que es el fallo histórico contra el contrato minero, que fue de hecho la primera publicación que hizo en la mesa y que buscaba que la gente entendiera las implicaciones de este fallo tan histórico para nuestro país, porque sabíamos muy bien que todo lo que aquí se decía iba a querer luego ser ignorado, y necesitábamos que la población en general entendiera que este fallo no es una cuestión de ayer, no es una cuestión del 2023, que aquí, si bien la Corte responde una pregunta que es la que tenía enfrente, la que podía responder si este contrato era o no era inconstitucional, en su razonamiento establece una serie de estándares de protección de derechos humanos que son totalmente relevantes para la cuestión de definir el futuro de la mina el día de hoy. De nuevo, el tema de la participación ciudadana, el tema de un nuevo estudio de impacto ambiental, el tema de la licitación pública, el tema del respeto al derecho a un ambiente sano, a la salud, de la niñez. La Corte pasa varias páginas, este documento es excesivamente extenso, más de 200 páginas del fallo de la Corte, y dedica muchas páginas
elabora sobre ese derecho a la niñez. Tenemos que pensar, o sea, realmente qué legado estamos dejando a las futuras generaciones cuando queremos sacrificar, aprovechar todos los recursos que tenemos el día de hoy y qué vamos a dejar entonces para las futuras generaciones. Y aquí entramos ya a la parte final, pero importantísimo lo que te voy a preguntar. Ahora acabas de hablar de la niñez. Y no podemos hablar de minería sin educación. No podemos hablar de defensa digamos, del medio ambiente sin formar a las futuras generaciones. Y eso es fundamental. El CIAM o el movimiento Panamá Vale Más Sin Minería, ¿han pensado en alguna propuesta legislativa que tenga que ver con la implicación de no solamente decir, bueno, vamos a enseñarle a los niños a plantar un arbolito, a cuidar el no sé qué, sino que sea algo esencial, medular, o sea, transversal, el tema de la defensa del sistema ecológico panameño como parte integral de la defensa de los derechos humanos? Sí, mira, es una cuestión interesante, pero yo te diría que siento que esa no es una solución que te puede dar una ley. Yo creo que más bien tenemos que volver a nuestros orígenes y volver a esa noción tan local de nuestras comunidades y aún más de los pueblos indígenas, en donde entendíamos que teníamos que vivir realmente en armonía con la naturaleza y ese revalorar esto, porque ahora muchos de nosotros, sobre todo poblaciones más urbanas, sentimos que estamos como por encima de eso, que ya no es necesario esa forma de vivir más modesta y en armónica colaboración con la naturaleza, y siento que que tenemos que volver a eso. Si realmente estamos comprometidos con esta noción que nuestro país es un país más verde, tenemos ciertamente que ser más conscientes de que el modelo que nos tratan de importar de afuera, de consumir y consumir y consumir, no es compatible con esa visión de país, que realmente tenemos que volver a nuestros orígenes, a esa noción de comunidad, de desarrollo comunitario, porque es ahí en ese núcleo comunitario en donde se toman decisiones que realmente están pensando en las generaciones futuras. Cuando estamos lamentablemente en esferas un poco más individuales, nos es más sencillo dejar de calcular cuáles son realmente los impactos de la actividad que estamos haciendo hoy hacia esa generación que todavía no ha llegado. Así que yo plantearía que es como, más que esperar que la respuesta nos dé una ley, que Panamá tiene muchísimas leyes ambientales y lamentablemente la mayoría de ellas no se cumplen, es un volver a valorizar ese sentido de proteger la naturaleza. De hecho, Panamá tiene ahora la ley 287 del 2022 que protege los derechos de la naturaleza, es decir, reconoce que debemos proteger el ambiente no solo por lo que ese ambiente hace para nosotros, sino porque tiene un valor intrínseco, porque el ser humano comparte este planeta hermoso con muchas otras especies y que no tiene derecho a exterminar esas especies, a extinguirlas. Entonces ya las leyes están, tenemos una ley de educación ambiental también muy buena, las leyes están, pero volver, yo diría, a ese sentido comunitario y hacer que nuestras autoridades tomen decisiones de desarrollo compatibles con esa visión que tiene la población de que nuestro verdadero oro es verde, de que Panamá realmente vale más en minería. Saludos a Maribel Ortega también, que está en sintonía, y aprovecho de una vez, mira, fíjate, tú estás diciendo algo que a mí siempre me ha gustado plantearlo. Para nosotros el tema de la democracia comunitaria, y vuelvo sobre el tema, la democracia comunitaria es fundamental para poder construir una verdadera democracia en un país que sea realmente democrático, no en el sentido formal de la democracia o la democracia liberal normal que tenemos en nuestro país. Yo siempre digo que nosotros no votamos, votamos, no elegimos, porque votamos, simplemente votamos, o sea, depositamos nuestro voto porque no elegimos, ya sabemos a quiénes vamos, o sea, son los mismos de siempre, eso lo planteo yo de esa manera. Pero que sean los mismos de siempre no quiere decir que deban actuar de la misma manera que siempre. Y allí viene una pregunta que yo quisiera ya casi para cerrar, y que sería como tu cierre de presentación en este sentido. ¿Qué principios cree el CIAM que debería contener como una propuesta moratoria minera real, efectiva, que incluyera esto que tú muy bien lo has planteado y se te veía que lo tienes bien introyectado, esto de volver
volver a esa casa común, por decirlo de alguna manera, a ese sentido de la Pachamama, es decir, de ese respeto y esa relación intrínseca entre el ser humano, la tierra y los hermanos, ¿verdad? Los hermanos Así es. animales que tenemos, como decía San Francisco, ¿verdad? Así Pero, es. ¿cómo juntamos esto? ¿Cómo hacemos esa amalgama entre el derecho, digamos, más liberal, el derecho formal, el derecho humano a una vida integral con la naturaleza y el derecho comunitario? ¿Cómo lo mezclamos? Sí, mira, en verdad en moratoria yo diría que tenemos una moratoria bastante robusta que previene en este momento que se otorgue una nueva concesión, una prórroga. Sería imposible sin modificar esa norma otorgar una nueva concesión, y sentimos que también nos da una protección importante frente a otros esquemas que deban sí o sí considerarse una concesión disfrazada, porque eso es lo que parece estarse perfilando para este proyecto. Buscar, escudriñar otros esquemas jurídicos, como que ponerle un vestido que no le queda, pero ponérselo a este instrumento jurídico para decir que no es una concesión, pero en el fondo lo que hay es todos los elementos de una concesión minera, y evidentemente eso es una infracción directa al espíritu de esta ley. Pero obviamente un paso posterior a la ley de moratoria tiene que ser una discusión como país de si lo que debemos hacer es eliminar de nuestra Constitución la posibilidad de explotar la minería metálica, y me gusta siempre enfatizar que ya nuestra Constitución sí que permite obviamente la explotación minera y establece cuáles son las vías para hacerlo, pero por otro lado tiene un artículo muy importante. El artículo 121 de la Constitución dice: la ley reglamentará el aprovechamiento de los recursos no renovables, es decir, incluidos los minerales no metálicos, para evitar perjuicios económicos, sociales y ambientales. Es decir, nuestra Constitución nos está diciendo que mientras la ley no pueda prevenir esos perjuicios, entonces no se puede hacer minería. Si la ley nos puede garantizar que prevenimos esos perjuicios, entonces podemos tener minería metálica. Por tanto, nunca he pensado que necesitamos sí o sí la reforma constitucional, pero pienso que es un siguiente paso que debemos explorar en esta disyuntiva para evitar siempre va a haber una nueva amenaza, pero disminuir la posibilidad de una nueva amenaza con la minería metálica una vez resueltos los temas respecto al proyecto de Minera Panamá. Bueno, de verdad muchísimas gracias, Joana, por esta interesante conversación que hemos tenido. Yo creo que da para más. Seguramente. Agradecer a todos los que han estado en sintonía con nosotros a través de Radio Claret Digital, y sobre todo también pues en la repetición el jueves con Radio Hogar 93.1, la voz de la iglesia. Así que yo sí creo que es importante rescatar esto. Gracias, Joana, que es la gerente legal del CIAM, y vamos a seguir conversando. Yo creo que es importante el seguir dando espacios para que podamos encontrarnos en estos caminos, ¿verdad? Así como este programa, Caminos de Encuentro. Yo creo que es importante el recordarles a nuestros amigos que ustedes pueden entrar al canal de YouTube de Radio Claret Digital. Hay muchísima programación buena, así que disfruten de ella. Agradecerla al SOMI, que también nos apoya en esto, y saludar a nuestros compañeros Mercha, Thais, y a nuestro productor ejecutivo Alberto Agrazal, que está ya de vacaciones en Boquete disfrutando del clima agradable, ¿verdad? Mientras otros trabajamos por acá. Saludos, Alberto. Así que bueno, saludos, Alberto. Gracias también a los amigos acá en Controles de Radio Claret Digital. Nos escuchamos dentro de 15 días. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet.